continuar con la siguiente presentación. Va a ser a cargo de Eulogio Suárez Llanera. Si no te importa, Eulogio, vas cargando tu presentación y activando el micrófono. Y bueno, Eulogio es un técnico muy conocido aquí en Canarias por toda su experiencia que ha tenido en el sector del agua, con más de 35 años de experiencia. Ha trabajado en Ionics Ibérica en sus inicios y General Electric, y ahora pues está dentro de Suez como jefe de planta del terciario de la depuradora de Barranco Seco, una de las más grandes que están en Canarias. Y especialmente pues Eulogio se ha especializado toda su trayectoria profesional en trabajar con plantas de electrodiálisis, y hemos querido contar con él para que nos ilustre en toda esta parte de ensuciamientos, en EDR, y cuáles cree, desde su punto de vista, cuáles son esos retos, todas esas necesidades de avanzar en este proceso de electrodiálisis a nivel de ensuciamiento. Pues, Eulogio, cuando tú quieras. Bien, vamos. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación, Baltasar. Bien, entonces, dentro de mi nombre es Eulogio Suárez. Como bien ha dicho Baltasar, llevo mucho tiempo trabajando en esto del agua. Entonces, dentro de los retos existentes en la lucha contra el ensuciamiento, los tratamientos de agua, a mí me ha tocado hablar del ensuciamiento de las membranas de electrodiálisis usadas en terciarios de depuración de agua. A modo de introducción un poco, la electrodiálisis no es un sistema muy conocido, así como lo vamos, sino un sistema más universal y todo el mundo controla y conoce. Mientras que en otros sistemas el agua pasa a través de la membrana, en la electrodiálisis no, lo que pasa son los iones. Entonces, básicamente lo que tenemos es un par de membranas, una de transferencia iónica, catiónica, con unos espaciadores canalizadores de agua, que las separa, y aplicamos un diferencial de potencial mediante dos electrodos que ponemos en los extremos. Esto hace que se disocie el agua, que le creamos compartimento de mineralizado, compartimento de concentrado. Entonces, el problema que aquí nos presenta al hecho de trabajar con agua depurada es que la carga orgánica del agua es importante. Estos elementos tienen carga eléctrica, estos elementos se fijan a la membrana, estos elementos obstruyen espaciadores, con lo cual restringen el paso, ocasionando pues incremento de consumo energético en la parte de componente continua del sistema, ya que al aumentar la resistencia de la membrana baja la eficiencia eléctrica del sistema. Por otro lado, estas obstrucciones y estas restricciones de paso de estos elementos que se van depositando en los espaciadores, pues cada vez hace que necesitemos de más presión en cabeza para mantener un caudal, incluso llegando un momento a los límites de lo que son los tipos de bombeo, con lo cual ya después empiezan a reducirse los caudales. Bueno, lo que se comentó antes, todo esto trae ineficiencia eléctrica, ineficiencia energética. Aquí vemos, para los que son conocidos, vemos físicamente lo que es un par de membranas, compuesto por una membrana de transferencia catiónica, una membrana, un espaciador, una membrana de transferencia aniónica y otro espaciador. Simplemente anotar que mientras que las membranas sí que son diferentes, los espaciadores son iguales. La única particularidad es que entre la aniónica y la catiónica se instala con una orientación. Si lo fijamos aquí, el espaciador aquí está abierto y aquí está cerrado. Sin embargo, en la otra está cerrado y está abierto. Esto pues simplifica un poco el sistema porque solo tenemos un espaciador, pero versátil. Aquí ya empezamos a ver un poquito los restos de ensuciamiento, estos puntitos marrones que vemos aquí, ya vemos como en la entrada de agua se nos va depositando, se nos va fijando a la membrana coloide, se nos va dando materia orgánica y a la vez se nos va depositando en el espaciador también, con lo cual produce la restricción. Aquí vemos lo que es una pila ya montada, 600 unidades de aquella, 600 membranas, 600 católicas, 1200,
foto de arriba para los que no hayan visto nunca una pila. Y aquí ya vemos lo que es una electrodiálisis. Pilas, dos pilas series. En este caso son líneas de 2 etapas. Bien. Entonces, una vez familiarizado con el tema de la electrodiálisis, con el proceso de electrodiálisis, vamos a ver. El hecho de trabajar en terciarios es una necesidad y hoy en día es casi una obligación. Cada vez el líquido de elementos más escaso, cada vez las poblaciones son mayores, cada vez los consumos de agua son mayores. El hecho de darle una doble utilización al agua, pues, antes y después en este aspecto. Pero claro, nos encontramos con ¿qué? Nos encontramos con depuradoras que hasta la fecha habían hecho el trabajo que se les había comentado, que es de depurar, quitar lo máximo que puedan para después tirar al medio ambiente, al mar, y surgió la necesidad de reutilizar esa agua. Entonces, bien, pues nos encontramos con que esas aguas tienen una gran carga contaminante, microbiológica, que nos genera los problemas que hemos dicho de biofilm, nos genera los problemas de ensuciamiento. Y por otro lado, otro de los problemas que nos puede dar los terciarios, hablando de terciarios estándar, terciarios que trabajan con agua depurada de depuradora urbana, pues pueden ser, y son de hecho los ensuciamientos planetarios. Bien. Dentro del ensuciamiento biológico, pues aquí vemos una imagen de un filtro. ¿Qué nos encontramos? ¿Contra qué va a luchar la membrana? Pues un sistema de desalación que en principio fue concebido para desalar, a la cual le llega un agua exquisita, un agua de unas características físicas muy buenas, pues se tuvo que enfrentar a un agua que no tenía esas condiciones en cuanto a física. Y empezaron a surgir problemas. Aquí vemos un poco en un filtro que es parte de lo que nos encontramos dentro de la membrana. Al final todo esto que se queda aquí se queda lo más grueso, pero esas partículas finas llegan a la membrana. Aquí vemos una membrana, cómo se va creando el ensuciamiento, cómo se va generando esa capa de película, biofilm que se va pegando a la membrana y va aumentando la resistencia. Vemos cómo a medida que el agua entra, este sería el colector de entrada, a medida que el agua va entrando, pues se va depositando. El hecho de que tenga depósitos también atrae la formación de más depósitos, hace de captadores. El hecho de que estos elementos tengan carga eléctrica, pues hace que se fijen a la membrana, que sean complicados de eliminar una vez que están dentro. Aquí podemos ver una imagen de cómo en un espaciador se nos presenta este problema, ocasionando, como hemos dicho anteriormente, obstrucción en el paso, aumento de la presión del sistema, pérdida de eficiencia actualmente, y esta es la realidad de los terciarios. Aquí en nuestro caso, los viven de ida, siempre vemos el mismo, prácticamente lo que es un terciario. Y aquí no quería hablar del tema de incrustaciones, porque entiendo que el tema de incrustaciones es algo que se tiene, que es un problema que se ocasiona porque en un momento dado, pues no haces operar al sistema en las condiciones adecuadas, en cuanto a concentración de salmuera, en cuanto a la concentración de iones y no superación de esos iones. Y a no ser que haya un fallo, de que en un momento dado te falle la bomba de ácido o la hagas trabajar con una concentración extremadamente elevada, que te haga superar los límites del índice de Langelier, que en principio puede soportar el sistema, no deberías tener incrustaciones. Entonces, los grandes problemas que desde mi punto de vista plantea el agua de tratar con un terciario, un sistema de desalación, llevarla a un terciario, pues es el ensuciamiento biológico. Aquí vemos más de lo mismo, vemos prácticamente lo mismo, que es lo que tenemos. Aquí vemos lo que sería un canal de entrada de alimentación. Para los que no estén muy familiarizados con la electrodiálisis,
Aquí vemos las membranas que vimos antes. Esto sería la membrana de transferencia católica. Justo debajo hay un espaciador, justo debajo hay una membrana de transferencia católica. Y los espaciadores que vimos antes, los agujeros, como están en el control cerrado, estarían aquí. Luego, el agua, este colector se presuriza y el agua tendría que entrar al espaciador de esta manera. Al tener depósitos de materia orgánica en estos colectores, pues lógicamente, y obtenemos ineficiencia del sistema. Aquí vemos casos extremos de ensuciamiento de espaciadores. Este sería un espaciador de electrodo, esta ciudad de electrodo. Aquí incluso podemos, bueno, aquí podemos ver que no solo ya tenemos materia orgánica, sino que a la vez esta materia orgánica se ha unido a los restos metálicos del electrodo, formando esa costra que posibilita el paso, que a su vez, al reducir el flujo de electrodo, hace que todavía la parte metálica del electrodo se deteriore más rápidamente, llegando incluso pues, a pegarse al espacio grueso. Bien. Cuando trabajamos en una depuradora, desgraciadamente la depuradora trata lo que le llega, y lo que le llega pues va a depender un poco del control de vertidos que tenga. Una depuradora le llega, por ejemplo, correntías de lluvia, y le llega a tierra, pues a los terciarios no llega a tierra. Cuando le llega fibras, pues no salen fibras. Cuando llegan plásticos, no salen plásticos. Y en función de lo que la depuradora tenga en el efluente, pues es un poco el problema que se nos va a presentar en la membrana, la formación de ensuciamiento, de incrustaciones. Esa película Biofilm, aquí vemos que es un poquito como hilos que van creando encima de la membrana. Aquí vemos otro tipo de ensuciamiento. Aquí es más tierra, un flóculo, una amalgama. Y bien, yo creo que son las claras consecuencias de hacer trabajar un sistema que al principio se fue concebido como salación, como un sistema de salación puro y duro, y en un momento dado ver la necesidad y hacerlo trabajar como un sistema de salación, pero a la vez un sistema de filtración. Yo creo que ese es el gran error. Yo creo que a los sistemas de desalación se les debería hacer llegar el agua con una correcta calidad físico-química aceptable para ellos. Lo contrario, pues, nos lleva a lo que nos lleva a sistemas que son ineficientes, pérdida de producción, consumo de reactivos, paradas por mantenimiento de limpieza química, obliga a los elementos, a los equipos de bomberos, a trabajar en un rango más alto del que en principio tendría que trabajar. Esto conlleva pues, mantenimiento, pérdida. Bien. En cuanto al ensuciamiento por metales, aquí vemos por ejemplo la membrana de la izquierda, vemos que tiene un cierto color rojizo, esta membrana se ensució con cloruro férrico. Otro tipo de ensuciamiento que vemos en los terciarios, pues bueno, si utilizas aluminio, ensuciamiento por aluminio, cuando el ensuciamiento por aluminio es una capa transparente que apenas es perceptible, pero está ahí cuando abres la membrana y pasa la mano, ves como que hay una pequeña película gelatinosa y transparente. Y bueno, gracias a Dios, la mayoría de las veces que tenemos ensuciamiento por metales, pues como una limpieza ácida suele ir. Es decir, que la mayoría de los ensuciamientos por metales que tenemos son creados en la propia instalación, por lo que antes, por sobredosificación de reactivos, por elección de reactivos no adecuados. No suele ser normal que las aguas depuradas urbanas suelen tener este tipo en grandes cantidades, como para, a no ser que, como antes, hay un vertido, hay alguna situación excepcional en la que venga. Bien. Entonces, ¿qué nos queda? Actualmente las herramientas que tenemos para luchar son limpieza química, con los reactivos que normal que usamos, que son sal, sosa cáustica, ácido clorhídrico y cloruro sódico.
La electrolisis tiene una ventaja, y es que puedes abrir y limpiar las membranas a mano. Eso otras tecnologías no lo tienen, y aquí en este campo de tratamiento en terciario, pues yo creo que es una ventaja bastante importante. Es una tecnología robusta, una tecnología fuerte en ese aspecto. ¿Y cuáles son? Bueno, ¿pueden ser evitadas todas estas situaciones? Yo creo que sí, tienen que ser evitadas en origen. ¿Cómo? Pues bueno, partiendo de la correcta caracterización físico-química del agua a tratar, esto te dará una imagen clara de qué problemas te va a presentar esa agua y te podrás adelantar a evitarlo. Una vez conocida la caracterización del agua, pues una adecuada elección del sistema de pretratamiento. No es lo mismo el pretratamiento, o no debe ser el mismo el pretratamiento para un tipo de agua con unos problemas concretos que para otro tipo de agua. El justo dimensionado de ese pretratamiento. Es importante, grandes de los problemas que nos estamos encontrando en terciarios que se construyeron pues, en los 90, pues, el dimensionado de pretratamiento, el dimensionado, claro, en aquella época pues éramos neófitos en este tema y se cometieron errores que ahora hay que un poco enmendar. Y después ya yo esperaría también una mejora de la resistencia química de las membranas. Las membranas han ido mejorando, o sea, han ido siendo más resistentes a los elementos químicos, pero creo que todavía tenemos que seguir ahí, Y básicamente esta es mi presentación. Muy bien, Eulogio. No he tenido que avisarte. O sea que has respetado el tiempo perfectamente. Y muy interesante. La verdad que es igual que con Fernando, tengo muchas preguntas. Y me surgen dudas, ¿no?, sobre la operación en la actualidad con las EDR para terciario. Y después supongo que con el debate podremos complementar.